Ah. Ya, mira. Oh, that would be really appreciated. Thanks. Okay. Oops, that's okay. Like here, it's free fabric. Better? Okay. Yup. I see. Okay. Bueno. Es para la traducción. ¿Está bien? Ok, los dos. I'll just wait for my slides. Ok. Bueno, voy a cambiar la presentación. ¿O no? Bueno. Oh, necesito que hacer aquí. Gracias. Ok. Buenos días y muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí en Bogotá. Es mi primera vez en Bogotá, en la Universidad de Rosario. Estoy contenta de hablar con vosotros sobre bonos sociales y los beneficios para inversionistas y cómo pueden ayudar a avanzar las metas de desarrollo sostenibles. Primero, quería decir algunas palabras sobre Sustainalytics y nuestra historia y parte del mercado de los bonos verdes y sociales. Fundamentalmente, Sustainalytics es un proveedor de investigación de inversión. Hacemos investigación sobre performance ambientales, sociales y gobernanza sobre empresas públicas del mundo. Tenemos más de 25 años de experiencia haciendo esto. Tenemos 400 personas en 13 oficinas globalmente y continuamos a crecer. Nuestros clientes principales son los inversores y administradores de activos global. Y estaba a través de estas relaciones que nos hemos dado cuenta de la necesidad por las opiniones de esa parte, por los bonos verdes y sociales, para dar seguridad a los inversores sobre los impactos ambientales y sociales de los bonos. Yo trabajo en el equipo de soluciones de finanzas sostenibles de Sustainalytics en Toronto, Canadá, trabajando sobre los opiniones de segunda parte por bonos verdes sociales sostenibles. Y hemos estado haciendo opiniones de segunda parte desde 2014. ¿Puedes ver? Durante esta presentación quiero hablar sobre la definición del bono social, los principios de bonos sociales, un poco sobre el mercado de bonos verdes o sociales, los beneficios de emitir un bono social, cómo los bonos sociales pueden avanzar los metas de desarrollo sostenible de United Nations y después cuáles son los pasos por el emisor hacer un marco de referencia por un bono social, cuál es la importancia de la opinión de segunda parte y finalmente puedo compartir algunos ejemplos de opiniones de segunda parte por bonos sociales hemos hecho a Sustainalytics. Bueno, me encanta hablar en español, pero no es mucho, entonces voy a cambiar a inglés, lo siento, pero ok. Pero estoy contenta de hablar en español respecto al Entonces, en esta sección les voy a dar una visión global de qué es un bono social comparado con un bono verde o un bono sostenible y también voy a hablar de los sociales y los componentes esenciales de un bono social. De pronto ya saben, los bonos verdes y sostenibles son instrumentos regulados sujetos a los mismos reglamentos de mercado de capital financieros que los otros valores o títulos de renta fija y se utilizan esos bonos
o refinanciar proyectos con un impacto social. Entonces los bonos verdes se utilizan para financiar proyectos que tienen un impacto medioambiental, por ejemplo, proyectos de agua potable. Los bonos sociales financian proyectos, por ejemplo, proyectos de educación o proyectos de pymes. Entonces, cuando hablamos de bonos, hay que tener una comunicación clara acerca de quién se va a beneficiar del proyecto, como ya escuchamos. Y entonces hay que definir una población target o una demográfica importante para los proyectos financiados de bonos sociales. Por ejemplo, gente que vive por debajo del umbral de pobreza, gente excluida y gente desempleada. En cuanto a los bonos sostenibles, acá en la mitad, financian una mezcla de proyectos que tienen beneficios medioambientales y sociales. Por ejemplo, un municipio podría emitir un bono para trabajar en un proyecto de agua sostenible y también para financiar vivienda asequible. Ahora que entienden la diferencia, nos vamos a enfocar en la parte de bonos sociales. Entonces ya hablamos un poco sobre eso con los otros expositores, pero voy a hablar más detalles sobre los principios de bonos sociales. Entonces acá eso nos da el marco global principal para la misión de bonos sociales. Y esos principios se desarrollaron en el ICMA, que ya hablamos. Y eso fue fundado hace 50 años, es una asociación con membresía y representa la parte de ventas y de compras. Y entonces ahí trabajan emisores, inversionistas y proveedores de infraestructura de mercado de capital. El ICMA actualmente tiene más de 530 miembros que están en más de 60 países en el mundo. Entonces sirve como secretaria y hace todas las tareas administrativas, da guianza también o lineamientos sobre el gobierno de los principios. Y la idea es que esos principios se apliquen en toda la industria, el sector. Por eso los emisores, inversionistas y bancos trabajaron en el desarrollo de esos principios. Esos son los componentes claves de los principios de bonos sociales. El uso de las ganancias, procesos de evaluación de proyectos y selección, manejo de ganancias y informes. Entonces, acá hablamos de la parte que consideramos ser socialmente o tener un impacto social. Entonces la idea es usar las ganancias para financiar proyectos sociales. Hay que entonces definir unos beneficios sociales claros. Entonces se pueden ser utilizados para mitigar un problema social. Entonces tenemos 6 categorías que son, por ejemplo, proveer servicios esenciales, generación de empleo, seguridad alimenticia, vivienda asequible y avances sociales. Para todo el proceso de selección y evaluación de proyectos hay que identificar proyectos posibles, si hay criterios bien excluyentes, como el emisor también va a manejar el tema de riesgos medioambientales, sociales asociados con un proyecto, y eso es donde cualquier comité interno también trabajaría para identificar proyectos posibles. Para la parte de manejo de ganancias, el emisor tiene que mostrar que van a abonar las ganancias del proyecto en un subportafolio, una subcuenta. Tiene que tener un proceso interno formalizado y tiene que tener que ver con toda la operación de préstamos. Y mientras el bono está sin pagar o pendiente, hay que ajustar las asignaciones de manera concordante. También los principios recomiendan mantener reportes actualizados hasta llegar a la alocación o asignación total. Esto tiene que incluir una lista de proyectos a los cuales los bonos sociales asignaron sus fondos, también los montos y el impacto esperado. El SBP, por sus siglas en inglés, o los principios de bonos sociales, recomienda el uso también de indicadores cualitativos y, donde sea factible, también cuantitativos, por ejemplo, un número de préstamos dados. Entonces, como ya dije en una diapositiva anterior, una de las cosas más importantes cuando se emite un bono social es definir los grupos vulnerables que se van a ver beneficiados de los proyectos. Esos son los bonos sociales, son diferentes a los bonos verdes. Entonces, hay que identificar una población target
y definido. Hay que utilizar entonces definiciones gubernamentales o de organizaciones internacionales para darles claridad y aseguramiento a los inversionistas. Por ejemplo, Bancoldex utilizó las definiciones dadas por el gobierno colombiano para definir lo que son microemprendimientos. Ya tenemos acá unos ejemplos de grupos vulnerables, incluyendo gente que vive por debajo del umbral de pobreza, gente con discapacidades, migrantes, gente desplazada, gente con bajos niveles de educación. Muchas veces se pueden utilizar también información del gobierno para definir las regiones que tienen altos niveles de desempleo. Y en el caso de Bancoldex, identificado grupos vulnerables de pymes o de microemprendimientos, y ahí se incluye también mujeres, dueños de empresas en zonas rurales, etcétera, y víctimas del conflicto armado. Es una manera muy interesante de trabajar el tema y se presta también para abordar temas locales. Ya les mencioné que la parte de reportes o informes es una parte clave de bonos sociales, entonces les voy a dar unos ejemplos. Solo son ejemplos de unos indicadores de desempeño del impacto social. Por ejemplo, vivienda social. Podría mirar, por ejemplo, el indicador de número de préstamos e hipotecas dados. Para la parte de educación podría ser el número de estudiantes que utilizaron las instalaciones que los bonos pagaron. También la tasa de desempleo en la región donde ofrecen programas de capacitación, número de estudiantes inscritos, número de gente o de personas de grupos de minoría. Y la parte de inclusión económica. Un emisor podría también hacer reportes sobre el número de préstamos exitosamente pagados por dueños de pymes y microemprendimientos, el número de personas empleadas por microemprendimientos y pymes, y también cuánta gente no pudo pagar a tiempo sus bonos. Entonces, los impactos sociales son difíciles de cuantificar y los inversionistas lo saben, porque la categoría social obviamente es más sobre un enfoque, un grupo de enfoque, pero eso no debe ser, no nos debe desalentar porque ahí se pueden utilizar los indicadores más cualitativos. Ahora entonces les quiero hablar sobre el crecimiento del mercado y su desarrollo, entonces les voy a compartir unas cifras. Acá tenemos unos indicadores sobre también bonos verdes y bonos sociales porque el sector siempre hace reportes sobre los dos tipos de bonos. No sé si vean bien ahí porque está un poco pequeño, pero acá esa gráfica nos muestra el crecimiento del mercado de bonos con etiqueta, como los llamamos, desde el 2012 hasta el año pasado. Como ya mencioné, no separamos acá los bonos verdes y bonos sociales, pero eso aproxima que, o se estima que los bonos verdes representan el 87% del mercado. ¿Qué quiere decir? Que los bonos sostenibles y sociales representan solo el 13% del mercado de bonos etiquetados. Y según un reporte de Société Générale, que es una organización que maneja activos franceses, se vio que la emisión de bonos sociales creció después de la publicación de los principios de bonos sociales. Por ejemplo, vimos Banco Estado que salió al mercado con la emisión de primer bono social en Chile la semana pasada. Acá también tenemos una división de los tipos de emisores que emiten bonos sociales durante los últimos 5 años. Acá podemos asumir que la emisión de bonos sociales ha estado creciendo con el mercado de bonos verdes, pero como los bonos sociales siguen en su etapa naciente, no tenemos todavía cifras muy concretas, pero estamos viendo cada vez más emisores que trabajan en la parte de bonos verdes también empezando a emitir bonos sociales. Pero para darles una idea sobre el crecimiento de los bonos verdes, vimos en el 2017 155.5 mil millones en emisiones de bonos verdes, que es una cifra impresionante si paramos a pensarlo. Hay mucha diversidad entre emisores, hay 239 emisores diferentes en 37 países diferentes y el año pasado vimos 146 emisores nuevos. Entre el 2016 y el 2017 vimos también crecimiento en el mercado de bonos verdes soberano, que es la parte verde. Vimos unas emisiones muy grandes del 2017, por ejemplo, la República de Fiji, también República de Polonia. Y también los bancos de desarrollo siguen siendo emisores muy grandes.
y muchas veces emiten ambos bonos verdes y sociales. Diría que los bonos sociales son un recurso, una fuente de crecimiento también para el mercado verde porque ofrece una solución sostenible y también está alineado con los objetivos de desarrollo social de la ONU, que no está supliendo los bonos verdes. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de emitir un bono social? Pues tiene muchos beneficios para el emisor. Realmente no hay mucha diferencia en cuanto al proceso de la emisión de un bono social comparado con un bono tradicional, pero sí tiene unos beneficios adicionales. Permite que el emisor destaque su enfoque de sostenibilidad y lo pueden hablar siempre en los reportes de sostenibilidad y puede también impulsar los compromisos a la sostenibilidad dentro de una organización. También uno puede también atraer una base de inversionistas más amplia. Hemos recibido mucha retroalimentación de nuestros emisores que nos dicen que están atrayendo inversionistas nuevos. Otra cosa de pronto menos obvia es que para emitir un bono social, por lo general, hay que tener una buena colaboración interna, que quiere decir que la gente de tesorería tiene que hablar con la gente de sostenibilidad, y eso realmente no pasa dentro de una organización. Entonces ayuda también a motivar al equipo interno, que es un impacto muy positivo. Y la mayoría de los bonos sociales y verdes han tenido más demanda que oferta, es decir, sobrescritos o oversubscribed en inglés, pero los beneficios no paran ahí con la emisión, sino que la gente que se ve beneficiada por los bonos sociales son los grupos vulnerables que van a tener acceso a servicios esenciales, vivienda, educación y empleo y más. En el caso de muchos bonos sociales, esos grupos con altos niveles de desempleo son grupos excluidos de servicios básicos como el mundo de la finanza o la financiación. Y entonces la emisión puede ayudar con el avance o progreso de los grupos más vulnerables. Y entonces ahí hay que destacar cómo esos bonos sociales ayudan a trabajar los objetivos de desarrollo sostenible. Sé que eso ya lo hablamos mucho en las presentaciones anteriores, pero voy a hablar un poco sobre cómo los bonos sociales o los principios D tienen un vínculo muy fuerte con esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces los SDGs, por sus siglas en inglés, son 7 objetivos y 169 metas establecidos por las Naciones Unidas y cubre unos temas de desarrollo económico y social muy amplio. Acá en esta diapositiva les tengo unos ejemplos sobre cómo los SDGs están alineados con el uso de ganancias que tenemos en los principios de bonos sociales. Los objetivos que reconocemos son muy amplios. Obviamente hay más ejemplos que existen. Eso es simplemente una muestra. Lo que pueden ver acá es que el acceso a servicios financieros se puede vincular con el SDG número 1, que es eliminar la pobreza. Por ejemplo, un bono social que incluye acceso a servicios financieros ayuda a avanzar la meta 1.4, que es para el 2030. Los hombres y mujeres, más que nada la gente pobre y vulnerable, va a tener acceso a derechos básicos como recursos económicos, servicios básicos, pueden ser también dueños y tener control sobre su terreno y otras formas también de propiedad, herencia, recursos naturales, tecnología nueva y también servicios financieros. Se incluye ahí la microfinanciación. También la parte de vivienda asequible tiene que ver con la meta número 11, que es para el 2030. Hay que asegurar acceso a vivienda pagable, adecuada y segura para todo el mundo. La parte de préstamos para pymes tiene que ver con el objetivo número 8, que es trabajo digno y crecimiento económico. Y ahí el ejemplo que tenemos en el SDG es el punto 8.3, que es promover el desarrollo de políticas orientadas al desarrollo que apoyen actividades productivas. Acceso a educación tiene que ver con el punto 4.3, que para el 2030 es asegurar un acceso igual para todas las mujeres y hombres a educación de buena calidad y a la educación superior. Y la parte también, o el SDP, que tiene que ver con el objetivo de la ONU, tiene que ver con la meta 10.2.
Entonces, por ejemplo, el bono social de Bancoldex ayuda a avanzar con 4 de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, a través de la financiación de los pymes y microemprendimientos, el bono social ayuda a avanzar con el objetivo 8, que es trabajo digno, crecimiento económico, objetivo 9, que es industria, innovación e infraestructura, y el objetivo 10, que es reducir las inequidades. Las metas vinculadas son las que ya mencioné, la meta 8.3, que es promover el crecimiento y desarrollo de políticas orientadas al desarrollo. La meta 9.3 es incrementar acceso de emprendimientos pequeños, más que nada en países en vías de desarrollo, a tener acceso a servicios financieros. La meta 10.3 es para el 2030, empoderar y promover la inclusión social, económica y política de todos. Hablando de la parte de mujeres, tiene que ver también con equidad de género y ahí tiene que ver con la meta 5.1, que es terminar todas las formas de discriminación en contra de las mujeres y niñas en todo el mundo. Entonces acá ven cómo están alineados los principios de bonos sociales con los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que ya entienden mejor qué es un bono social y quiénes son los grupos que se ven beneficiados por eso. Y ahora les voy a hablar un poco sobre cómo construir un marco de bonos sociales y cómo funciona la emisión de. Entonces el emisor tiene que primero construir un marco y eso va a comunicar la lógica de la emisión del bono y cómo tiene que ver con la estrategia de sostenibilidad del emisor. Acá tengo Banco Estado como ejemplo. Básicamente el rol social de Banco Estado es ser el facilitador principal de inclusión del país y de apoyar la inclusión de todos. Entonces, básicamente, el marco de los bonos sociales es como un prospecto para el bono social. Le dice al inversionista qué tipo de proyectos van a financiar con la venta del bono, cómo escogieron los proyectos, cómo van a manejar los fondos o las ganancias. Entonces, obviamente, solo van a financiar proyectos que estén bien alineados con los objetivos. También describe el tema de reportes, cada cuánto los proyectos financiados, los montos puntuales y también el impacto social del bono y cuáles son los KPIs o indicadores de desempeño principales. Por ejemplo, da préstamos a microemprendimientos. Les voy a mostrar ahora un ejemplo de un reporte anual de España. Yo pensé también que sería útil ver el proceso por lo cual pasa un emisor en construir su marco de bonos sociales. En promedio, yo creo que ese principio al final de la emisión se muere por ahí un mes. Acá en esa línea de tiempo solo estamos mostrando los pasos grandes y son los mismos pasos que seguimos en la emisión de cualquier tipo de bono. Inicialmente hay que examinar un portafolio de proyectos potenciales a financiar para entender el tamaño del bono. Entonces el emisor tiene que entender cómo esos proyectos potenciales están alineados o no con los principios de desarrollo sostenible. En el caso de Bancoldex, los microemprendimientos y la financiación de proyectos para víctimas del conflicto armado. Obviamente es un grupo muy puntual, pero cabe dentro de la meta más general de generar empleo. Entonces, hay que trabajar acá en entender cómo, o trabajamos ya mucho con Bancoldex para entender cómo esas categorías están alineadas con los SDGs. Después el emisor tiene que trabajar con empleados internos, recolectar información acerca de los proyectos, también definir métricas y indicadores. Y hay que también identificar las fuentes de esta información. Después el emisor tiene que realmente escribir el marco. ¿Cómo va a ser? Porque va a ser un documento interno. Tienen que utilizar su propio branding y lenguaje interno. Hay que tener una buena estructura y hay que ahí mirar los principios de bonos sociales y hay que asegurar un alto nivel de transparencia para los inversionistas y al final el emisor puede también optar por tener una opinión de una segunda parte, una SPO por sus siglas en inglés,
Y eso es lo que hizo Sustainalytics para el Banco del Estado. Una vez que ya esté listo el marco, hay que tomar decisiones internas acerca de emisión. Muchas veces es hacer eventos para atraer inversionistas, responder preguntas acerca del impacto social que van a generar. Y por último, tiene que planear cómo va a recolectar información y escribir un reporte para los inversionistas. Eso debe ser anual o a veces más frecuente, depende de cada emisor. Ahora les voy a hablar de nuestro proceso en Sustainalytics cuando nosotros damos una opinión de segunda parte, una SPO por sus siglas en inglés. Entonces Sustainalytics aporta o da apoyo al emisor para alinear su marco de bono con las expectativas de los inversionistas y con los 4 pilares del SBP. Y después nosotros escribimos una opinión externa sobre el bono. Entonces básicamente esa opinión es un documento externo que da perspectiva en cuanto a los inversionistas y que también están aliados los proyectos con los directrices de bonos sostenibles. Entonces la idea es tener ese aseguramiento adicional que si el bono vaya a ir todo dirigido a los proyectos con un impacto social y eso ofrece una protección contra cualquier riesgo reputacional. Cuando evaluamos cada bono, Sustainalytics se enfoca en 3 aspectos claves que tienen que ver con la evaluación del impacto, alineación con los principios de bonos sociales y también hacemos una evaluación ESG, que es medio ambiente, la parte social y la parte de gobernanza. Entonces, la primera parte es mirar si los proyectos elegibles van a tener un impacto social positivo y si el emisor tiene una estrategia para mitigar cualquier impacto negativo potencial. También miramos la habilidad, la potencial que tienen los proyectos de contribuir a metas nacionales y regionales y también cómo va a aportar a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces evaluamos el marco que tiene el emisor y cómo va a suplir o responder a esos 4 pilares de desarrollo. Y después también hacemos una evaluación de la parte ESG y el perfil del emisor. Entonces realmente tiene un buen caso para emitir el bono social. Miramos los avances que ha hecho el emisor, los proyectos que han financiado a través del bono, esos proyectos y cómo están vinculados con su estrategia de sostenibilidad y sus metas. También miramos si el emisor ha tenido algún escándalo, que puede ser el caso con el emisor corporativo. Entonces nuestra recomendación sería no emitir un bono social, porque los inversionistas con un enfoque social muchas veces tienen sus propios filtros y no invierten con empresas o emisores que ya han tenido un escándalo. Ven este tipo de casos como señales de riesgo y no creen en su compromiso a la sostenibilidad. Entonces muchas veces los inversionistas no confían en ese tipo de emisor si ha tenido problemas anteriores. Y entonces nos parece que la emisión de un bono social no sería algo positivo para ese emisor. Ese sería un caso en el cual diríamos no emitan un bono social. Y siempre vamos a dar una justificación o un análisis de por qué emitir o no un bono social. Entonces el objetivo de esta metodología es comunicar a los inversionistas que los proyectos financiados con el bono sí van a tener un impacto positivo neto y que cualquier impacto negativo sí se puede mitigar o prevenir por parte del emisor. El primer paso es evaluar entonces si hay un impacto social claro y ahí vamos a responder de manera positiva si el emisor sí ha definido un grupo clave y que va a tener un impacto social positivo para los grupos vulnerables definidos. El segundo paso es evaluar la habilidad o cómo el emisor va a mitigar los riesgos medioambientales y sociales. Eso es para poderles asegurar a los inversionistas que el proyecto no va a tener ningún impacto negativo y que no tiene un alto riesgo de controversias. Y también miramos acá los procesos internos del emisor para mitigar los riesgos. Queremos saber qué tan robustos son sus procesos internos. Por ejemplo, podemos mirar sus políticas de sostenibilidad y cómo están
integradas a sus operaciones empresariales, también sus procedimientos de salud y seguridad. Después miramos evaluaciones que han sido hechas por partes externas o terceros. Y después miramos que también están alineados con estándares de terceros, por ejemplo, los estándares de desempeño de la IFC, también principios de Ecuador y también estándares de ISO 14001. En el caso del bono social de Bancoldex pudimos dar una opinión positiva y reconocimos mejores prácticas en la implementación de un sistema para manejar riesgos sociales y sociales, ESMS, para bancos de segundo nivel. Y el banco había desarrollado eso con el apoyo del BID en el 2012. Ese sistema que tiene Bancoldex permite que el banco entonces identifique los riesgos medioambientales y sociales de sus operaciones de crédito y tener un perfil más integral de sus clientes en el portafolio y puede tomar decisiones de inversión de una manera muy bien informada. Eso lo identificamos como una buena práctica en Bancoldex. Realmente es un proceso muy profundo que hacemos para darles esa seguridad a los inversionistas. Acá en esta diapositiva tenemos el proceso paso por paso que hacemos en Sustainalytics cuando armamos la opinión de segunda parte. Por lo general nos demoramos 3 a 4 semanas dependiendo del estado del marco del emisor. Normalmente tenemos una reunión inicial para entender los objetivos de sostenibilidad del bono que tiene el emisor. También intentamos entender sus criterios de elegibilidad y los proyectos posibles, es decir, su alcance. Y también tenemos que identificar si de pronto hay alguna brecha y pedir documentación adicional. Segundo, miramos que también están alineados con los SVPs. Evaluamos si están alineados con los 4 componentes claros. Y después nosotros escribimos un borrador, se lo mandamos al emisor para que nos pueda dar información adicional y su reglamentación. Y después incorporamos los comentarios al borrador y después mandamos el reporte de nuestro comité de bonos verdes. Después integramos los comentarios de nuestro comité interno y le mandamos el borrador final al emisor, lo revisa y después queda como finalizado el documento. Y después podemos aportar un apoyo de mercado, ayudamos con ruedas de prensa, con preparación de material y después compartimos las SPOs en nuestra página web. De hecho, si ustedes quieren ver esas opiniones de segunda parte, las pueden encontrar en nuestra página web. Como ya mencionamos, los reportes son claves y es clave para mantener integridad y para seguir creciendo en el mercado social o de bonos sociales. Entonces, después de la venta del bono, los emisores tienen que hacer reportes o decirles cómo invirtieron las ganancias y tienen que responder con los indicadores cualitativos y cuantitativos. Y les voy a mostrar un ejemplo en la próxima diapositiva. Entonces, el Instituto de Crédito Oficial hace un reporte anual y reportan sobre la asignación e impacto de su bono social. Describe cómo el uso de las ganancias está alineado con sus criterios de elegibilidad para el bono, cómo trabaja con SMEs y también cómo trabajaron en regiones con bajos niveles de PIB y también sus criterios excluyentes. Provee también o da los montos totales distribuidos por región, sector de actividad y tipo de empresa y también hace que todos los reportes sean públicamente disponibles en su página web. Para terminar entonces mi presentación, les quiero dar solo unos ejemplos de bonos sociales y sostenibles donde nosotros hemos dado opiniones de segunda parte durante los últimos años. Entonces nosotros ya hemos hecho evaluaciones para más de 150 marcos de bonos sostenibles en todo el mundo. Hemos trabajado con bonos verdes, sociales, sostenibles y bonos de objetivos de desarrollo sostenible. Hemos trabajado mucho en Latinoamérica y Asia. Hemos visto un crecimiento grande. También los emisores son emisores soberanos, por ejemplo, Fiji, Polonia. También pueden ser corporaciones como Apple y Starbucks. Pueden ser municipios como la Ciudad de México, Ciudad de Toronto, Barcelona, Madrid. Y también he trabajado con muchos bancos estatales, bancos de desarrollo, como por ejemplo Bancoldex, Banco del Estado de Chile, el FMO, que es el Banco de Desarrollo en Holanda. Realmente tenemos mucha experiencia bastante amplia en cuanto a trabajar en temas de sostenibilidad regionales y también en ayudar a los emisores a tener bonos sociales y
verdes creíbles, transparentes y robustos al mercado. Acá tenemos también bonos verdes, pero voy a destacar los ejemplos de bonos sociales. En Norteamérica, el bono social de Starbucks se utilizó para apoyar pequeños productores de café. También hubo un bono social para dar préstamos a emprendedores jóvenes, también en financiación de microemprendimientos y también en apoyar a mujeres en sus emprendimientos. En Holanda hemos trabajado con BNG, que es un banco del sector público que dio préstamos a asociaciones de vivienda social basado en su desempeño de sostenibilidad. Hemos trabajado también con el Banco Regional de Australia para dar un SPO sobre sus bonos sociales que daba préstamos a empresas que habían recibido premios en cuanto a su trabajo en equidad de género. Fue un bono interesante porque no financiaba proyectos, sino que daba préstamos a empresas que ya habían obtenido buenas calificaciones en el indicador de equidad de género. Y obviamente trabajamos también con Bancoldex en su SPO para el desarrollo de su marco de bono social. Entonces encontramos que el marco está bien alineado con los componentes claves de los principios de bonos sociales. También encontramos que Bancoldex era un emisor apto para emitir un bono social, que el banco ya tenía alineado su sostenibilidad con el Plan de Desarrollo Nacional de Colombia, que tiene objetivos claros en cuanto a inclusión financiera, también en mejorar acceso a recursos financieros para pymes. También encontramos que las ganancias de los bonos se iban a utilizar para apoyar a víctimas del conflicto y a mujeres, y eso iba también a beneficiar la inclusión de los grupos más vulnerables de Colombia, más que nada víctimas de conflicto armado y mujeres. Bancoldex también tiende a asignar las ganancias de los bonos sociales en negocio con dueñas, o sea, con dueños mujeres, para promover su integración y empleo. También para reducir la brecha en cuanto a los salarios recibidos por mujeres y también apoyar a víctimas de violencia de género. Todas esas metas están alineadas con el Plan de Desarrollo de Colombia y también con la estrategia de la ONU. Entonces escribimos una SPO para el Banco del Estado de Chile. Banco Estado se fundó en 1953 y es 100% de la República de Chile. Sirve a 11 millones de personas, instituciones y organizaciones, da servicios financieros con un énfasis en la gente que no participa en el sistema bancario y también en pymes y microemprendimientos. Encontramos que habían identificado poblaciones vulnerables, por ejemplo, la población que no tenía acceso a vivienda social, y eso fue según información dada por el Registro Social de Hogares por el Ministerio de Desarrollo Social. Banco Estado también desarrolló un proceso de evaluación para préstamos, eso fue un proceso interno, y siguen directrices creíbles de terceros, en ese caso, las directrices de la IFC. Encontramos que el uso de las ganancias tenía un impacto social, que están respondiendo a necesidades de pymes y microemprendimientos, también necesidades de emprendedores mujeres y préstamos para vivienda social, financiación de proyectos que apoyaban acceso a servicios financieros. Las emprendedoras son una parte muy importante del sector económico en Chile, entonces tiene impacto positivo para todo el país. Y entre el 2000 y el 2010, el crecimiento de ganancias entre mujeres en Latinoamérica y el Caribe contribuyó a una reducción de 30% en cuanto a la pobreza extrema. Acá simplemente es una diapositiva con fotos de nuestros integrantes de equipo en Toronto, en Europa, en todo el mundo. Esos son algunos integrantes claves. Y entonces creo que... Muchas gracias. Una decisión muy fuerte por el mercado de bonos sostenibles y son una forma con mucho potencial de diversificar los fondos que pueden ayudar a los emisores a avanzar las metas de desarrollo sostenibles de sus países. Bueno, muchas gracias por su presentación.